están conectando en esta capacitación. Les damos la cordial bienvenida. Y a tan solo minutos de empezar, quiero felicitar a todos los maestros que se están conectando, que están brindando este tiempo valiosísimo para poder capacitarse con tiempo y empezar este año con el pie derecho, ¿no? Esta noche tenemos al profesor Jason, quien nos va a dar una información valiosísima con respecto a este tema tan trascendental que tenemos con respecto al examen, ¿no? Entonces, en el examen no un talón de Aquiles, pero sí una parte importante en la cual nosotros debemos salir airosos y es todo lo relacionado a la comprensión lectora. Entonces, tenemos aquí al especialista que nos va a dar toda la información y atentos todos, el material también lo vamos a compartir, no se preocupen, al finalizar el curso, la sesión, y él va a estar atento para ponernos toda esta información valiosísima. Maestro Jason, adelante, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, maestro Eduardo, buenas noches con todos ustedes, maestros y maestras. ¿Se me escucha bien? Primero quiero saber. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Nuevamente buenas noches a todos ustedes, desde donde se encuentren, en cualquier lugar, cualquier rincón de nuestro hermoso país. Y si es de afuera también, el extranjero también. Bueno, como ustedes, algunos de ustedes, muchos seguramente de ustedes que siguen la página de la maestra Nini, me conocen. Soy el maestro Jason Hill, licenciado de Educación, especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También, pues, capacitador de herramientas digitales. Hemos tenido muy gusto de poder conversar con muchos de ustedes también, compartir las semanas anteriores. Y bueno, listo para poder comenzar. ¿Ya? Maestro Eduardo, creo que puedo comenzar, ¿cierto? Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos un tiempo, un espacio para poder comprender un poquito más acerca de nuestras habilidades verbales que son importantes para poder dar con éxito nuestro examen de nombramiento docente 2020. Para mí es un gusto de verdad poder compartir todo aquello que a mí me ha facilitado y me ha favorecido a la hora de dar un examen para el nombramiento y poder, por supuesto, tener éxito. Eso a mí me enriquece y me gustaría compartirlo con todos ustedes el día de hoy. Así que vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a empezar con nuestro PPT para poder dar las bases en cuanto a la comprensión lectora, a la comprensión de textos escritos, ¿no? Que, como dijo también el maestro, pues es fundamental, son pilares fundamentales para que nosotros podamos rendir un examen de nombramiento 2024 con éxito. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Recordemos que esta sesión nos va a favorecer la construcción de los pilares para poder entender un poco más el fenómeno textual o, en otras palabras, el texto. Pues, en que nosotros vamos a poder interactuar, con el que nosotros vamos a tener que enfrentar, entre comillas, ¿no? A poder comunicarnos mientras que nosotros estamos dando nuestro examen, ¿no? Sabemos que dentro de ello vamos a ir pasando las diapositivas, ¿ok? Vamos nosotros a comprender primero qué estamos nosotros. No podemos solamente hablar del texto, estimados maestros y maestras. Tenemos que hablar primero de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos agentes que tenemos múltiples capacidades, múltiples habilidades que nos van a servir para poder enfrentar con éxito nuestra prueba de habilidad verbal. ¿Ok? Nosotros estamos frente a lo que vamos a conocer como el texto. Pero así como nosotros somos un mundo de posibilidades lleno de conocimientos, con dominio de la lengua, seguramente muchos nativos hispanohablantes con 24, 30, 35, 40, 45 años de experiencia hablando el castellano, el español. El texto también tiene un mundo de posibilidades. También se ha nutrido, antes de ser un producto, se ha nutrido de otros textos que son su base. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es un intercambio, vamos a decir nosotros, de las dos culturas. Mi cultura como lector
y la cultura del mismo texto que por supuesto viene por parte del autor. ¿Ok? Y en este caso, nosotros no podemos decir que la comprensión lectora solamente es un fenómeno pasivo donde yo voy a decodificar algunos signos, yo voy a tratar de leer nada más aquellos signos gráficos para poder entender forma una parte del texto. No, en realidad lo que se propone como comprensión lectora siempre es un intercambio, ¿ok? Un intercambio comunicativo entre el texto y yo, mi maestro, maestra, como lector. ¿Por qué? Porque tenemos algunas características en común. ¿Como cuáles? Por ejemplo, nosotros, en primer lugar, tenemos un propósito. ¿Ok? Nosotros no vamos al examen solamente a poder leer el texto, no solamente vamos a pasar el rato, no vamos nada más a entretenernos con la lectura. Puede que sea un propósito secundario cuando ya la conozca, ¿cierto? Pero no, mi propósito no es entretenerme, no es relajarme tampoco. Mi propósito ciertamente tampoco es informarme sobre la lectura, no es un propósito principal. Cuando yo voy a leer con propósito, lo que yo busco es entender el texto de tal manera que las preguntas que me hagan, las 5 preguntas que me hagan por texto, yo las pueda entender y pueda marcar la respuesta correcta. Ese es mi propósito como lector, ¿ok? Y el texto también tendrá un propósito, estimados maestros y maestras. ¿El texto también tendrá un propósito? Yo me pregunto, y sí, el texto también tiene un propósito por el cual fue hecho. Y muchas veces nos preguntan también por ese propósito. ¿Quién da este propósito al texto? Se lo da el autor. El autor, para poder haber escrito ese texto, lo que hace es tener una intencionalidad detrás. Esa intencionalidad detrás lo que permite es que el lector, cuando lea ese texto, pueda llegar o no a cumplir el propósito que tiene ese texto. Que puede ser un libro, puede ser un folleto, tranquilamente podría ser una guía instructiva o podría ser un artículo de opinión, de repente, ¿no? Pero no solamente tienen eso en común, el lector y el texto. ¿Qué más tienen en común? Vamos a ver acá. Nosotros tenemos conocimientos previos y son muy importantes, maestros, nuestros conocimientos previos para la lectura. ¿Qué pasa si el día en que me toca dar mi prueba, justamente estoy leyendo un texto sobre el cual yo he leído semanas anteriores, el mismo tema? Hay algunas frases hechas, algunas oraciones que yo encuentro bastante similares a lo que yo ya he leído con anticipación. Entonces significa que yo estoy preparado. ¿Se llama suerte? No necesariamente. Estoy preparado para poder asumir confianza, ¿sí o no? Es parte de aquello a lo cual nosotros llevamos nuestro conocimiento previo, nuestro colchón, nuestra base para poder entender a ese mundo de posibilidades llamado texto. Este conocimiento debe ser amplio en nosotros, no solamente sobre nuestra especialidad, apreciados maestros y maestras, sino también sobre la cultura general. Es importante que si nosotros queremos comprender un texto, ese es nuestro propósito, entonces tengamos en cuenta desde ahora tener una meta, si es que no lo tenemos ya, ¿no? Poder leer ciertos textos que involucren al conocimiento de la cultura general. Puede ser tranquilamente un periódico, por ahí que una revista de educación, o sencillamente si queremos pues también entretenernos o relajarnos un poco de literatura. Pero hagámoslo, que sea parte de nuestras costumbres, nuestros hábitos, poder tener el hábito de la lectura frecuentemente para que nuestra mente esté dispuesta también y podamos encontrar estas coincidencias, ¿no? No solamente nosotros tenemos conocimiento, apreciados maestros, sino es que también, como ya lo había comentado, el texto también tiene conocimientos. Las ideas no surgen de la nada en el texto. Es el autor quien ha recogido ideas antes a través de sus lecturas, de forma consciente o inconsciente, ¿ya?
Y a la hora de poder escribir, por supuesto que hay muchas referencias que el autor hace de forma consciente o inconsciente dentro de su libro, de tal forma que quien lee sabe que va a encontrar siempre un poco, ¿no? Algunos aspectos de alguno u otro autor, que puede seguir la misma línea o no. Entonces, el texto es un mundo de conocimiento también sobre nuestra realidad. ¿En qué más nos parecemos también? Estructura, tenemos una fisionomía. ¿El texto también tendrá una estructura? ¿Hablaremos acerca de una estructura textual también? Yo creo que sí, también. También el texto tiene su propia estructura. Tiene una estructura interna y tiene una estructura externa. ¿La conocen? ¿La recordamos nosotros? ¿La estructura interna o externa? Si no la recordamos, pues es momento de poder conocer un poco más acerca de ello de manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una estructura interna, estamos hablando de aquello que siempre nosotros vamos a ver recurrente en el texto, el tema, por supuesto. Si nosotros queremos ahondar un poco más en el tema, vamos a encontrar la idea principal. ¿Y qué le da soporte a la idea principal? Las ideas secundarias. ¿Cierto? Profesor, yo también escuché acerca de las ideas terciarias. Sí, existir, no hay problema, pero básicamente las ideas secundarias son todas aquellas que dan el soporte para que la idea principal sea la afirmación correcta, ¿no? Que me permita hallar el mensaje, por así decirlo, en términos sencillos, que el autor tiene para darnos de forma directa o indirecta dentro de nuestro texto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos de coincidencias? Bueno, también nosotros tenemos un tipo, ¿no? Puede ser un tipo profesional, entre otros tipos, ¿no? Y el texto también tiene tipos, tiene una tipología. Y hay que tener muy presente esto, apreciados maestros. A veces solamente vemos nosotros el formato, vemos el registro, a veces vemos la cantidad de párrafos, pero en este curso que se viene de Nombramiento Docente 2024, te voy a enseñar cómo debes tú contestar de acuerdo a la tipología textual. ¿Cuántos tipos de textos hay? ¿Los recuerdas? Sería interesante que podamos recordar algunos de ellos, ¿cierto? ¿Cuántos tipos de textos son aquellos que recurrentemente los especialistas de Minedu nos presentan en un examen de nombramiento docente? Hay muchos tipos, ¿cierto? A ver, tenemos 4 tipos, dice la maestra Tilsa. Muy bien, si alguno de ustedes conoce, pueden escribirlos en el chat aquí del Zoom, o si no, por Facebook también, cuáles son los tipos textuales y en qué se parecen. ¿Tendrán acaso todos una superestructura? ¿Recordaremos un poquito eso? La idea no es tampoco profundizar mucho en la teoría de lo que se conoce como la habilidad verbal, sino darte los secretos, las claves, aquello que nos ayuda y que me ha ayudado personalmente a entender mejor el texto, ¿ya? Pero sí, es importante, ¿no? Ahí la maestra Tilsa me dice, profesor, instructivo, narrativo, muy bien. Uno de ellos, que es bien importante y que siempre aparece en estos exámenes de Minedu, son los textos narrativos, ¿ok? Otro, también te voy pasando el dato, 5 tipos, me dice la maestra, Gillian Baike, 5 tipos de textos. Bien, ¿no? Entonces, podríamos hablar de 4, de 5. Lo importante son los nombres y también, pues, cuál es su intención. Recordemos, cada tipo tiene una intención diferente, ¿cierto? Estábamos hablando del tipo narrativo, ¿no? El tipo narrativo es un texto recurrente que viene en los exámenes de nombramiento docente. Y es uno de los textos que podría parecer sencillo, pero diferentes técnicas de escritura pueden de alguna forma confundirnos si nosotros no estamos preparados para poder, vamos a decir, nosotros desmenuzar, comprender, llegar a la parte medular de nuestro texto. Por eso tienes que tener herramientas para estar preparado.
¿Ok? Bueno, otro tipo también, luego lo vamos seguramente a mencionar un poco más, pero es el tipo expositivo, ¿cierto? El tipo expositivo, narrativos, instructivos, muy bien, el maestro Luis Delgado Ríos también, muy bien. El tipo expositivo nos permite a nosotros conocer un poco más acerca de la realidad, ¿sí o no? Me permite saber un poco más acerca de la teoría, la información que va circulando en textos escritos físicos y virtuales. Y también es un texto que es los exámenes de nombramiento docente. ¿Ok? Ahora, este texto puede ser un todo, puede ser un texto completo, progresivo, o puede estar dentro de otro texto también. Esa es una característica de los textos expositivos. Pueden estar dentro de otros tipos de textos. Y otro texto también que es bien importante, hablando de la tipología, muy bien, maestra Catalina Aide Bazán. Un saludo para usted. Es el texto argumentativo. ¿En qué se diferencia el texto argumentativo del texto expositivo? ¿Será lo mismo? ¿Tendrán otro tipo de intencionalidad, otro tipo de propósito? Ciertamente sí. Si nosotros recordamos, el tipo argumentativo no es lo mismo, así es. El tipo argumentativo lo que busca es convencernos, persuadirnos de alguna idea que el autor tiene para poder, de alguna forma, eh, hacer conocer una postura a lo que nosotros le vamos a llamar la tesis del autor. Una postura frente al texto, que muchas veces es directa, otras veces es más indirecta, más asolapada, pero que siempre está, ¿no? Y en nuestro curso nosotros pues te vamos a enseñar a poder reconocer ello, porque recuerda, el texto expositivo tiene una tesis, tiene una postura. Podríamos pensar en que sí, pero recordemos que la teoría es enfática en sostener que básicamente el texto argumentativo se hace énfasis en la postura del autor. Por lo tanto, una de las preguntas que vas a tener que responder ante un texto argumentativo, probablemente, lo más probable, es cuál es la postura del autor, ¿cierto? Frente a esta problemática, ¿no? O cuál es el argumento que defiende la postura del autor, ¿no? En un texto argumentativo. Entonces, las preguntas cambian de acuerdo al tipo, ¿ya? Entonces, eso lo debes tener bien claro, ¿ya? Para que a la hora de poder saber cuál es tu tipología textual, tú ya sepas, grosso modo, cuáles son las preguntas que vas a tener que abordar. Lo bueno es que a lo largo de los años, al revisar minuciosamente los exámenes, uno se puede dar cuenta de que las preguntas tienen bastante relación. Y en habilidad verbal, de verdad que se puede hacer bastante, se puede encontrar bastantes coincidencias para que tengas un examen de nombramiento excelente y exitoso, ¿no? Entonces, muy bien, el argumento, algo me dice, sí, bueno, claro, argumentar significa dar razones, ¿cierto? Y dentro de esas razones hay evidencias, y dentro de esas evidencias hay fuentes confiables, ¿no? No vamos a ahondar más ahí, pero esa es la idea, ¿ya? Para que lo tengas claro y puedas saber hacia dónde dirigirte en estos días que estás empezando a prepararte para este nuevo concurso. Muy bien. Y por supuesto, pues nosotros tenemos un dominio de la lengua. Como te digo, tal vez a veces nosotros tenemos 25, 30, 40, 45, 50 años hablando español, somos nativos en el español y también, por supuesto, nuestro libro, nuestro texto, en este caso, nuestros textos tienen un dominio de lengua también, ¿no? A lo cual nosotros le vamos a llamar registro, ¿ok? Registro, nivel y variante, que son términos que debes tener en cuenta a la hora de poder leer un texto. Puede que haya en algunas ocasiones palabras, cuando tú estás leyendo, sea por el hecho de tus nervios ante un examen o por el hecho de que estás abrumado ante tantas palabras en un texto de dos caras,
¿cierto? Porque normalmente es así, ¿no? Es un texto de dos caras y media. No, estás abrumado, estás abrumada, no sabes cómo trabajarlo, ¿no? Y tu dominio de la lengua en ese momento está tambaleando, ¿no? Recuerda que el texto tiene un dominio de lengua, tiene un registro que nosotros debemos ya conocer. Nosotros como profesionales de la educación necesitamos tener también un buen dominio de la lengua, un buen registro, estar preparado para poder leer cualquier texto en diferentes registros. Normalmente los registros son formales, ¿no? Aquellos textos que nos presentan a nosotros son formales, pero tenemos que estar siempre listos, siempre preparados para poder, trabajar estos textos. ¿Ya? Bien, perfecto. A ver, vamos a seguir entonces con esto. A ver. Muy bien. Continuemos entonces. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Bien, continuemos entonces. Un segundito. Bien. A ver, le pido al maestro Eduardo. Jennifer Herrera está con el audio encendido. ¿Nos puede ayudar con eso, por favor? Muchas gracias. La maestra está con el audio encendido para que nos seguir adelante. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, entonces, yo no puedo arrancar hablando nada más del texto. Sería mentirte, sería engañarte, porque el texto no lo es todo. Te digo que es un intercambio de saberes, de conocimientos, de cultura entre el texto y tú. Y nosotros no podemos hablar solamente del texto. El texto, si bien es cierto, me va a dar información, vamos a intercambiar información, está ahí. El texto es inamovible. Pero nosotros tenemos que también tener un dominio de nuestro desempeño en ese momento. ¿Cuáles son entonces las características de un buen lector? De un lector que se enfrenta a un examen de nombramiento, que sabe que no solamente tiene habilidad verbal, sino también necesita tiempo para otros tipos de requerimientos, ¿no? Las características de un buen lector nos van a permitir a nosotros poder buscar la manera de llegar a ser un buen lector, si es que todavía no lo somos o nos ponemos muy nerviosos, porque eso también puede suceder. Los nervios nos pueden ganar en ese momento. Pero recuerden que si nosotros estamos preparados, no vamos a por qué temer. Vamos a estar confiados y tranquilos porque hemos estudiado y por eso te invitamos a que te puedas preparar con nosotros. Veamos. Características de un buen lector. Primero, el buen lector lee rápido. Eso no significa de que tú te vas a apurar. No. Significa de que de acuerdo al ritmo que tú puedas ir leyendo, te puedas dar cuenta de que estás avanzando, estás progresando con el texto y además de ello también lo estás comprendiendo. En la segunda característica, crea su comprensión mientras lee y encuentra soluciones para superar sus dificultades. Es decir, no solamente basta leer los textos, sino también verificando, concentrados, comprendiendo el texto. Si no lo he comprendido, entonces puedo volver a leerlo. Y eso es una inversión de tiempo. Si tuviera algún desafío con alguna palabra, alguna frase, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo podría hacer yo para que se pueda, entender lo que se va diciendo? ¿Tenemos alguna estrategia? ¿Qué hacemos cuando no entendemos una palabra, estimados maestros y maestras? Escríbanlo en el chat. ¿Qué hacemos cuando hay un término que no entiendo? ¿Lo dejo pasar? ¿Lo leo después, en mi segunda lectura? ¿En mi tercera lectura? ¿Trato por ahí en alguna idea, una idea vaga que por ahí se me ocurre? ¿Cuál sería la mejor estrategia para poder precisar
el significado o llámese sentido de esa palabra cuando me topo con un término desconocido. A ver, tenemos aquí. Nos vamos a ver en el mataburro, en el diccionario. Buscamos en el diccionario. Ah, maestras, maestras, pero durante el examen, vamos, durante el examen, ¿qué hacemos? No podemos sacar nuestro diccionario, no tenemos el celular, no podemos codear al de al costado, tal vez ni lo conocemos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Deducción, dice William Reich. Excelente, pues, ¿y cómo deducimos nosotros esos sentidos que tiene, ¿no? Relacionamos en el texto. Subrayo y me pongo a inferir de acuerdo al contenido. Así como nosotros, son las palabras, estimados y estimadas maestros y maestras. Nosotros somos como las palabras. A veces no nos conocen directamente, pero por nuestro medio, ¿cierto? Por nuestro contexto, las personas pueden saber quiénes somos, ¿cierto? Pasa lo mismo con los términos. Cuando nosotros no sabemos un término, el sentido exacto de ese término, tal vez podemos conocerlo de la forma general, pero en el uso que se está dando en el texto tal vez nunca lo he visto, ¿cierto? Entonces, pues me toca buscar, ¿no? Buscar en el medio, en el contexto oracional donde se encuentra para poder tener una idea más o menos precisa de lo que se refiere. Lo interpreto según el contexto, muy bien. Ahí está, lo relacionamos según el contexto. Recordemos que son polisémicas, tienen diferentes significados de acuerdo al contexto, muchas veces. Ok, ahora, ¿qué más es una buena característica de un buen lector? Ok, sabe discriminar las ideas principales de las ideas secundarias, ¿cierto? Normalmente en los exámenes nos preguntan por ideas principales y por el tema. Ok, en este último examen, de diciembre de 2022, nos preguntaron en un texto narrativo acerca de la idea principal. Ok, también nos preguntaron sobre el tema. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar la idea principal? ¿Cómo se halla la idea principal? La idea principal es una oración, es una frase, es un párrafo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es la idea principal? Por ahí lo escriben también. Es una oración, es una frase, es un... Tal vez, profesor, a mí me explicaron que la idea principal en realidad pues no es una idea que se puede ver, sino es una idea que está en todo el texto, trasciende las palabras que yo puedo leer, está en todo el texto. Es una posibilidad. Yo te diría que es una posibilidad. También existen otras posibilidades. ¿Ok? Como que la idea principal esté al comienzo. Es posible. A nuestros estudiantes, nosotros, muchas veces, para que ellos puedan ir acostumbrándose que en el texto hay una idea principal, normalmente la colocamos la afirmación al comienzo, ¿no? A lo cual se le conoce como un texto analizante. ¿Por qué se le llama analizante? Porque vamos a analizar esa afirmación en las siguientes líneas, pues. Ahora, podrá solamente ubicarse al comienzo? No. Buenas noches, estimada maestra Luz Marina Ruiz. Un saludo para usted. También podría estar la idea principal al final, ¿cierto? ¿Y cómo se le llama eso? Se le llama texto sintetizante. Apúntalo por si no lo recordabas. Texto sintetizante. ¿Por qué se llama sintetizante? Justamente porque va a ser una síntesis, ¿cierto? Un cierre de todo lo que se dijo anteriormente. Pero la idea principal no solamente puede estar al final, también puede estar al medio, ¿cierto? Y ahí nosotros ya tenemos otro tipo de texto según la ubicación. Y como también los estuve al comienzo, la idea principal puede estar dispersa en todas las partes del texto. ¿Ya? Entonces puede ser centralizante, puede ser encuadrado, puede estar al comienzo y al final. ¿Ok? Muy bien, es lo que el escritor nos quiere presentar para explicar el texto. Claro,
Entonces, nosotros primero hallamos el tema y después hallamos la idea principal, ¿cierto? Porque la idea principal es, como dice aquí mi estimada, la idea principal es la afirmación principal, la más importante, ¿ok? La famosa afirmación, el famoso enunciado, categórica afirmación del tema. Es lo que se dice de mi tema. Y si no conozco el tema, entonces no voy a poder hallar probablemente la idea principal. ¿Qué más es una buena característica de un buen lector? ¿Ok? Relaciona los elementos encontrados con los anteriores y los posteriores. Eso también es importante, empezar a sospechar, empezar a inferir cómo es que lo que voy leyendo y voy comprendiendo se va tejiendo con aquello que ya leí. Por eso el texto viene del latín textus, tejido. Es toda una unidad entrelazada de ideas de manera que tiene un soporte que no va a permitir que se desliguen estas ideas, sino más bien les va a dar cohesión, ¿no? Les va a dar una fuerza para hacer un solo producto, una unidad. Ese es el texto. ¿Ok? Entonces me permite hacer eso. Muy bien. La idea más relevante del texto, dice la maestra Catherine Huarcaya Tineo. Excelente. ¿Qué más tenemos por aquí como características de nosotros como buenos lectores? Leemos visualmente. Esa es una característica importante, apreciados maestros y maestras. Nosotros tenemos la capacidad de leer visualmente sin tener que hacer un sonido. ¿Ok? Sin tener que bisbizar. ¿Cierto? Sin tener que susurrar, ¿no? Tenemos que alcanzar. Si alguno de nosotros no tenemos esa habilidad o la hemos perdido, entonces tenemos que leer visualmente. El renglón que nosotros leemos le decimos sacada, ¿ok? Tenemos que dar sacadas completas a la hora de poder leer tranquilos, seguros, bien preparados, ¿ya? Vamos con lo siguiente. Relaciona los elementos encontrados con nuestro conocimiento previo. Claro, todo lo que nosotros conocemos acerca de ese tema nos va a servir, nos va a dar una confianza. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos un texto cuyo tema nunca hemos leído? ¿Qué va a suceder con nosotros si leemos un texto cuyas ideas nosotros no conocemos? ¿Qué pasa si nos hablan acerca, no sé, de la física, de la química, dentro de un cuento o dentro de un texto argumentativo, o sobre las leyes, o sobre la medicina, sobre la botánica? Debemos estar preparados, debemos leer nuestro bagaje cultural todos los días. Y de esa manera, cualquier tema que venga va a caer bien para nosotros, de alguna forma, porque no es que necesariamente vamos a conocer de todo el tema. Evidentemente puede ser un texto literario el que nosotros nos ocupemos de leer, y por supuesto va a estar lleno de ficcionalidad, pero por lo menos nosotros vamos a tener nociones, y esas nociones, queridos maestros, a nosotros nos llenan de confianza, nos llenan de seguridad. Y cuando nosotros nos sentimos seguros, nuestro cerebro empieza a funcionar mejor, se estimula, empieza a funcionar mejor, y nosotros empezamos a entender mejor y a disfrutar también ese proceso de lectura. Porque aun cuando estamos hablando de un proceso para poder responder preguntas, que esa es la finalidad, ¿no? Al fin y al cabo, aún así nosotros podemos salir aprendiendo algo. ¿Ya? Entonces el conocimiento previo es sumamente importante. Saber identificar la intención comunicativa del autor. ¿Cómo yo sé cuál es la intención comunicativa del autor? Lo sé porque conozco, lo dije hace un momento, creo que lo puedo escribir otra vez por aquí. ¿Cómo yo sé la intención o el propósito del autor, apreciados maestros y maestras? ¿Alguno de ustedes recuerda? Hace un momento lo dijimos. ¿De qué depende el propósito del autor? ¿Del registro? ¿Depende del nivel? ¿Depende tal vez del mismo autor? ¿De qué depende la intención comunicativa? ¿Depende de las preguntas que me haga Minedu? ¿De qué depende? Nosotros debemos saber, ¿cierto? Yo lo voy a escribir aquí por si alguno de ustedes
por allí no lo tienes que recordarlo, ¿ya? Es bien importante. Depende de la, aquí estamos, depende de la tipología textual, estimados maestros y maestras. De la tipología textual. Profesor, ¿qué es tipología textual? Bueno, básicamente las diferentes variantes de lo que yo puedo hacer con mi lengua, ¿cierto? En este caso con la lengua escrita. Y por eso hablábamos de tipos textuales. Entonces, ¿significa que, profesor, significa que el texto narrativo tiene una postura o una intención distinta a la del texto argumentativo? Claro que sí, por supuesto. ¿Y eso viene en el examen? Sí, por supuesto. Siempre hay preguntas que hablan acerca del propósito o la intencionalidad del autor. Entonces, si tú tienes claro qué tipo de texto estás leyendo, es más sencillo poder darte cuenta de tener el autor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? El texto narrativo tiene como intencionalidad, tiene como propósito narrar sucesos o acontecimientos reales o imaginarios, ¿cierto? En un determinado lugar, con un determinado tiempo, ¿no? Donde personajes van a enfrentar algún tipo de nudo, va a haber un problema y al final habrá un desenlace. Depende mucho de la tipología textual, entonces, para que yo pueda entender cuál es la intencionalidad. Y eso nosotros pues lo vamos a explicar muy bien en nuestras clases de nombramiento docente con cada tipo, ¿no? Cada tipo textual con las preguntas correspondientes, ¿ya? Para que tú automáticamente veas el texto y digas, ah, este es el tipo textual, esta puede ser la intención del autor y estas pueden ser las que posiblemente pueden venir y ya sé cómo resolverlas. Porque al final, te lo digo así sinceramente, ¿no? Tu propósito con el texto es poder sacar de él el jugo, vamos a decirlo de forma connotativa, el jugo para que respondas las preguntas. El texto me sirve para responder preguntas. Es así, maestros. Si nosotros lo vemos de esa manera, con ese propósito, entonces el texto va a ser una herramienta, un vehículo para que yo vaya a las preguntas y las conteste correctamente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el error frecuente de nuestros maestros y maestras de inicial y primaria? Muchas veces he podido darme cuenta de eso. Que nos enfocamos mucho en el texto. Pensamos que el texto es lo central. Pensamos que el texto solamente vamos nosotros a saber, ya vamos a poder contestar. Y no es así, apreciados maestros. El texto es un vehículo que me va a permitir poder contestar preguntas. Mi intención no es leer el texto por leer el texto. No, mi intención siempre va a ser marcar alternativas correctas usando el texto. Profesor, pero no tengo que comprender el texto. Lo tengo que comprender, claro que sí. Pero yo necesito, de todas maneras, necesito de ir a las preguntas. Y para eso tengo que ubicar la tipología textual. Espero se haya entendido, sea claro. Y para eso nosotros también te vamos a ayudar, te vamos a enseñar cuáles son las claves para cada uno de esos tipos textuales. ¿Ok? Y bien, ahora vamos a pasar a la lectura. ¿Qué nos permite la lectura académica? Entre muchas cosas, apreciados maestros, nos permite, sobre todo, contestar las preguntas. Contestar las preguntas que vienen en nuestro examen de nombramiento. ¿Ok? Para que nosotros podamos realizar diferentes trabajos cognitivos, ¿no? Vamos a ver nosotros semejanzas y diferencias. Esto pasa en los textos narrativos, por ejemplo, pertenencias. Esto pasa en los textos expositivos, en los textos argumentativos y en los narrativos, inclusiones y exclusiones. Aquí también pasa en los argumentativos y en los expositivos, causa-consecuencia, expositivos y argumentativos, narrativos en algunos casos, y cronología, expositivos y narrativos. ¿Cierto? Cuando hablamos de cronología, hablamos de la linealidad del tiempo.
Hablamos del orden en el cual nosotros llevamos una vida real del pasado, al presente y al futuro. Y pues ahí tenemos la tipología recurrente en los exámenes de nombramiento, que son expositivos, argumentativos y narrativos. ¿Qué estrategias nosotros usamos para poder trabajar estos textos? Ustedes ya la conocen. ¿Las usamos bien? Más allá de conocerlas, tenemos que saber cómo las podemos usar. El subrayado, ¿no? Te puede ser una línea, 2 líneas, punteados, ¿no? También puede ser el encasillado muchas veces. Como en este momento solo tenemos un lápiz, entonces tendremos que usar algunas estrategias de subrayado que te las podemos también nosotros poder facilitar. El sumillado, una de las estrategias que más me gustan, poder escribir glosas o poder escribir algunas frases, algunos términos en los márgenes de los párrafos. Facilita mucho nuestra comprensión y nos ayuda a tener tiempo, que es importante también. ¿Ya? El subrayado trabajan juntos a la hora de querer comprender un texto. ¿Qué más tenemos? Cuadros o mapas. Es posible si el texto tiene pues una situación anacrónica donde el primero está el presente, luego el pasado, nos permite hacer una línea de tiempo, a ver un cuadro de doble entrada podría ser, ¿no? Sobre todo para poder ver el tema de la linealidad del tiempo o algunas causas y consecuencias. ¿Qué más tenemos? Y el resumen, ¿no? El resumen sobre todo de algunos párrafos para poder contestar una o dos preguntas que, por supuesto, sobre todo me permiten hallar la idea principal y el tema. El resumen me permite, recuerden, hallar la idea principal y el tema. ¿Por qué? Porque en el resumen yo puedo darme cuenta cuáles son las frases o las ideas recurrentes, las ideas que más se durante el texto. Y es así como yo me doy cuenta cuál es el tema o cuál es la idea principal. ¿Por qué? Porque el tema es la frase que más se repite durante el texto, ¿cierto? Sea de forma directa o de forma indirecta, el tema siempre está ahí, siempre. Y la idea principal es una afirmación que se va a defender o que se va a explicar o que se va a ejemplificar durante todo el texto. ¿Por qué me ayuda entonces el resumen? El resumen me va a ayudar a poder mapear, ubicar dónde están esas ideas. Ok, entonces las estrategias están ahí. Podemos nosotros también, por supuesto, explicar acerca de esas estrategias en nuestro curso para que ustedes puedan saber cómo trabajar de acuerdo a las preguntas. Recuerda, lo más importante son las preguntas. Ok, vamos con lo siguiente. Muy bien, propiedades del texto. Entonces el texto, como yo te estaba comentando, estamos hablando de sus tejido en latín, ¿no? Así como nosotros vemos pues las hebras de los hilos, ¿no? Estrechamente relacionados para hacer seguramente una suerte de algún tipo de vestimenta. Entonces así también el texto también reúne, enlaza, teje, si quieres, ideas fuertemente vinculadas sobre un tema. Para eso tiene propiedades. La coherencia es una de ellas. La coherencia me permite saber que todo un texto siempre está hablando del mismo tema. Puede que tenga diferentes ángulos de vista sobre el tema, pero es el mismo tema. ¿Ok? Puede que estemos hablando de un ejemplo, puede que sea una comparación, puede que estemos explicando o estemos argumentando, pero el tema es largo del texto. Me permite la coherencia también darme cuenta que hay ideas más importantes que otras y que también, por supuesto, todo texto tiene una introducción, un desarrollo y un cierre, ¿cierto? Que en algunos tipos se llama inicio, nudo y desenlace, que también es importante poder conocer. También tenemos la cohesión. La cohesión es, vamos a decir nosotros, a ver, maestro Eduardo, si me ayuda por favor con los micrófonos de la maestra Mardel y de la maestra Janet. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. La cohesión entonces es la que hace el trabajo en el campo, vamos a decir nosotros, para ayudar a que el texto sea coherente.
La cohesión lo que hace sencillamente es poder utilizar términos, palabras llamadas referentes, llamados mecanismos de cohesión, para que asegurado y no pueda irse por otro lado, no pueda salirse del desarrollo progresivo del tema. Entonces, podemos hablar de cohesión cuando yo uso, por ejemplo, un pero, ¿no? Aquí tengo en mi texto, tengo un pero. Puedo hablar de cohesión cuando yo utilizo un pronombre él. Puedo hablar de cohesión cuando yo utilizo, por ejemplo, el término pese a ello, que también es un conector. Puedo hablar de cohesión cuando yo veo aquí y allá. Y profesor, ¿eso a mí de qué me sirve en mi examen, para mi examen de nombramiento? Bueno, que estos términos coercitivos muchas veces no son importantes por ellos mismos, sino es que están representando a términos más valiosos. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Aquí dice, fue testigo de cómo sus compañeros conseguían trabajo aquí y allá. Aquí y allá. Estos términos son marcas deícticas, que son marcas, son palabras que me van a representar lugares, aquí y allá. Cuando alguien dice aquí y allá, es porque seguramente conoce esos lugares, o es porque ya los dijeron, o es porque los van a decir posteriormente. Entonces, esos términos me van dando una idea de cómo es que yo voy a seguir el camino para entender la pregunta. Y por último, y no menos importante, es la adecuación, que se refiere al nivel de la lengua, al dominio de la lengua. ¿Ok? Me gustaría que todos ustedes también en el Zoom, si es posible, y también seguramente por redes sociales, nos puedan ayudar con este pequeño ejercicio, ¿no? Estos son palabras de un texto del examen de nombramiento, uno de los exámenes de nombramientos últimos, con términos que yo presentar aquí para ustedes, ¿no? Aquí el propósito nada más es que unan los términos con las definiciones. ¿Conocemos esos términos? A ver si lo escribimos a manera de ejercicio para poder saber. Algunos de esos términos, confieso, me puso en aprietos, pero ahora que he estado repasando, estudiando, porque un maestro nunca deja de estudiar, de revisar, entonces me siento mucho más seguro como maestro de poder conocer. ¿Ok? Alforja C, me dice la maestra Melissa Córdoba. Alforja, especie de talega abierta por el centro y cerrada por sus extremos. Muy bien, maestra. Excelente. Vamos a... Alforja va con la letra C. Muy bien. Excelente. Osado, maestra Karin Córdoba, maestra Olenka Tuestas, B. Me dice ahí, a ver. Osado, aquella persona que se destaca por su atrevimiento. Muy bien. Una persona osada es una persona que, pese al miedo que pueda tener, ¿no? Es arrojadiza, ¿no? Es valiente, en otras palabras, ¿no? Excelente. Estremecer, me dice la maestra Grace. Encaramar, no, estremecer, ocasionar alteración o sobresalto en el ánimo de alguien. Claro que sí, muy bien. Muy bien aquí. Uy, vamos a ir viendo aquí. Alforja. Habíamos dicho aquí. Excelente. Estremecer. Muy bien. Perfecto, ¿no? Osado. Muy bien. Ahí está. Excelente. Encaramar. Encaramar. Encaramar de levantar o subir a alguien o algo a un lugar dificultoso de alcanzar, ¿no? Claro. ¿No? Aquella persona estaba encaramada, ¿no? En lo alto de un monte, en lo alto de una montaña, de una cima, ¿no? Entonces, encaramar sería levantar o subir a alguien o algo dificultoso de alcanzar. Excelente. Muy bien, ¿no? ¿Por qué hacemos este tipo de ejercicios? Porque muchas veces en una de las preguntas del examen de nombramiento son preguntas de sinónimos. ¿Ok? Profesor, pero son sinónimos que están dentro de un contexto. Usted ya lo había dicho hace un momento, ¿no? Que
que vamos a saber el término de acuerdo a la oración. Sí, lo sé, pero debes conocer también el significado base de cada uno de estos términos. ¿Ok? Engaño. Mientras nosotros no tengamos eh, 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 los recursos, va a ser más difícil. Mientras más recursos tengamos, va a ser más sencillo, porque muchas veces no usan pues un significado especial, sino es que usan los mismos significados base dentro de esta oración contextual. ¿Ok? Entonces, me falta celada. ¿Alguno de ustedes, yo por descarte dejaría encaramar para el final? Ah, perfecto, porque tal vez no lo conocemos muy bien. Es posible, es posible. De hecho, debo confesar que es una de las palabras que por ahí en algún momento pudo causarme un pequeño dolor de cabeza. Pero, ¿qué es celada, apreciados maestros y maestras? Eso todavía no lo hemos develado. Celada, una celada, ¿no? Engaño o fraude dispuesto con artificio o disimulo, ¿no? Y es así como nosotros estamos, ahí está, ¿no? Estamos completando ello, ¿ya? Entonces, a ver, aquí, nuevamente, encaramar, levantar o subir a alguien o algo en lugar dificultoso, alforja, especie de talego abierto por el centro y cerrada por sus extremos, celada, engaño o fraude dispuesto con artificio y disimulo, estremecer, ocasionar alteración o sobresalto en el ánimo de alguien, y osado, aquella persona que se destaca por su atrevimiento. Muy bien, excelente. Tenemos nosotros entonces, pues, una forma de poder hacerlo, por supuesto. Muy bien, perfecto, entonces. Excelente. Muy bien, perfecto. Hablemos, a ver, me ayuda ahí siempre, por favor, con el micrófono, maestro Eduardo, si fuera tan amable, ¿ya? Maestros por estar aquí. Bien, vamos a ver lo último que el día de hoy tenemos para ustedes y lo que estábamos justamente hablando, ¿no? El texto narrativo, la tipología textual, ¿ok? ¿Cómo es que nosotros podemos darnos cuenta de que estamos ante un texto narrativo? ¿Ok? Nosotros vamos a darnos cuenta porque su intención va a ser contar sucesos, narrar o relatar acontecimientos de forma cronológica o anacrónica. Cronológica, forma lineal. Anacrónica es que hay saltos, ¿no? Lo que también se conoce como media res. Primero vamos al comienzo, vamos en el presente, luego vamos al pasado para saber qué sucedió y luego saltamos hacia el futuro. Tipo La Rosa de Guadalupe, ¿cierto? Ahí sí yo creo que no fallo con la explicación, ¿cierto? Unos años atrás, ¿no? 6 meses después, ¿no? O 6 meses antes. Entonces, el texto narrativo tiene ese tipo de juegos, vamos a decir nosotros, juegos léxicos y propios también de la tipología. Rasgos lingüísticos que podemos ver aquí nosotros, rasgos lingüísticos. Por ejemplo, tenemos acá verbos en pasado, uso de conectores, personajes, lugar y tiempo. Y tenemos una estructura inicio, nudo y desenlace. Para eso te quiero mostrar, brevemente te voy a mostrar por aquí. A ver, te quiero mostrar esto. Sí, te quiero mostrar esto. Ahí está, mira. Este es uno de los textos que se trabajó en uno de estos últimos exámenes de nombramiento docente. ¿Ok? Es uno de los que yo también resolví. ¿Ok? Y aquí, cuando hablamos de tipología textual narrativa, tenemos, como hemos dicho, verbos, ¿no? Verbos en pasado. ¿Ok? Además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos personajes, un hermano pequeño. Ahí está, ¿no? ¿Qué más nos dice? Los dos solos, ¿no? Dos personajes. También tenemos el lugar, ¿cierto? Es una playa desierta. Seguimos viendo nosotros algunos verbos. Verbos en pasado. Pescaban, cazaban,
recogían frutos y eran felices. Ok, pero ¿cómo comienzas tú a analizar un examen de habilidad verbal? ¿Comienzas? ¿Por dónde comienzas? Esa es mi pregunta para todos ustedes. ¿Por dónde comenzamos a analizar un examen de habilidad verbal? ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes el texto, cuando ya empieza el versus, tú frente al texto? ¿Por dónde comienzas? Escríbeme, por favor. ¿Por dónde comienzas? ¿Comienzas leyendo? ¿Empiezas ya una lectura profunda? ¿Haces una lectura veloz para reconocer párrafos? ¿Ves las preguntas primero? ¿Ves cuántos textos hay? ¿Ves qué página? ¿Qué ves? ¿Qué es lo primero que tú te encuentras en un texto? ¿Qué es lo primero que tú te fijas? ¿Cuántos párrafos? La extensión del texto. Tal vez por ahí dices, "No, primero me voy a fijar cuántas páginas tiene el texto para saber si es fácil o difícil, ¿no? Puede ser, ¿no? Tal vez es tu cábala. Tal vez es tu cábala ver eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lectura rápida. Primero nos vamos a leer las preguntas, dice el maestro James Crispin, leyendo las preguntas. Lectura rápida, la maestra Karina, la maestra Keiko también. Ok, bien. Yo te doy algunos consejos, ¿ok? Que pueden servirte y que vamos a profundizar en nuestro curso de nombramiento docente 2024. Te van a servir muchísimo en esto, ¿ok? Y antes quiero ver a Mayra, la maestra Mayra Alejandra Zarango también nos dice, empiezo por las preguntas. Muy bien, muy bien. Cada uno puede tener una estrategia distinta. Maestros, yo no, yo creo que ningún maestro de habilidad verbal te puede dar el secreto, pues. ¿Por qué? Porque el secreto está en ti, el poder está en ti, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Yo te puedo dar algunos alcances, pero ciertamente tú tienes un cierto ritmo de lectura, ¿no? Que vas a ir mejorando, claro que sí, lo vas a hacer, pero también hay una cierta comodidad en tu dominio de la lengua. Entonces, hay que te puedo dar, pues fíjate cuál sería el que a ti te conviene. Recuerda, trabaja por tu conveniencia, no por, no por lo que por ahí dicen, no. Asimila todo lo que te enseñamos y luego trabaja según tu conveniencia. Podría ser una opción empezar a ver de manera rápida, a vuelo de pájaro, ¿no? El texto, ver si tiene un título, en este caso no hay un título, ver los párrafos. Por ahí, ¿no? Grosso modo, darle una lectura, un panorama general al texto para saber cuántos párrafos tiene, a qué me estoy enfrentando, ¿no? Es importante también ver el pie de página al final adaptado al tamaño de un hermano de Mariana Colaza, ¿no? Eso es una posibilidad, me parece una buena idea también poder mapear el texto, ¿no? Ubicarme. Otra idea, si tú tienes un poquito más de dominio, porque es posible que muchos de los que en este momento nos están observando tengan ya, ¿no? Habilidades, ya hayan pasado por exámenes o en todo caso, pues hayan tenido mucha práctica, ¿cierto? Entonces, algunos que tenemos más práctica, yo les recomendaría, como muchos de ustedes dicen, comiencen por las preguntas. Profesor, pero ¿cómo voy a comenzar por las preguntas si yo no he leído el texto? ¿Qué voy a contestar? Bueno, es que nadie te dijo que contestes. Lo único que te estamos pidiendo nada más es que tú entiendas la pregunta. ¿Por qué? Porque de nada te va a servir que tú leas el texto y lo entiendas totalmente cuando no entiendes qué te está pidiendo de él. Eso es bien importante, bien importante, ¿ya? De nada te sirve que entiendas todo ese texto si al final contestas de forma equivocada, contestas o piensas, ¿no? Que tu respuesta es correcta cuando en realidad te están preguntando otra cosa. Por lo tanto, una alternativa B que yo te sugiero
es que comiences por las preguntas. Para leer las preguntas, y no solo para eso, sino también para encasillarlas, para clasificar las preguntas. ¿Conoces la clasificación de las preguntas? ¿Alguna vez te has dado la tarea de poder darte cuenta cuáles son las preguntas que recurrentemente Minedu, los especialistas de Minedu, presentan en los exámenes de admisión de nombramiento docente? Bueno, si no lo sabes, tarea, pues nosotros te podemos enseñar estas preguntas y la clasificación de las preguntas y cómo poder responderlas. Te damos un ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? El número 1, según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? Evidentemente, si dice hermano pequeño, significa que el otro hermano es el hermano mayor. ¿Cierto? Ah, me dicen por acaso. Maestra Judith Salas, al toque, creo que ella ya ha respondido, ¿no? Ha visto antes este examen, muy bien, la felicito, hay que seguir practicando. En la oreja de su hermano, yo ni he leído el texto, pero ya me han dado una respuesta. Muy bien, y es que es una pregunta de tipo nivel 1, ¿cierto? Es una pregunta en la cual me permiten a mí hacer una búsqueda de la información. ¿Eso qué quiere decir? Que sencillamente esta pregunta yo... Profesor, la puedo llevar en mi mente, pero ¿qué te aconsejo yo? No la lleves en tu mente. ¿Por qué la vas a llevar en tu mente? No, no la lleves en tu mente. Escríbela en el texto. Escríbela en el texto. ¿Ya? Escríbela en el texto. Entonces, ¿cuál es la pregunta, no? Te dice, ¿dónde permanecía el lugar del hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el hermano pequeño? Vamos a ver en el texto para hacer una pequeña demostración, ¿no? Yo hasta ahora no he leído el texto, ¿ok? Pero el primer párrafo me habla, porque hemos leído un poquitito, me habla acerca de que estaban pescando, cazando, recogían frutos y eran felices, ¿no? Luego dice, en verdad tan pequeño era el otro, apenas como que el hermano grande encontraba normal ocuparse de todo, pero siempre atento a su pequeño hermano, delicado y único en su minúsculo tamaño. Entonces, lo que yo voy a hacer antes que se me olvide la pregunta, aquí voy a escribir, ¿no? ¿Dónde estaba, no? El lugar donde estaba el hermano, voy a poner H menos, ¿ya? Yo, vale utilizar mis propios símbolos. Cuando iban a recolectar comida, ¿cierto? Algo así, lo estoy parafraseando, ¿ah? ¿Ya? E iban, ¿dónde estaba el hermano pequeño, no? Evidentemente ambos siempre estaban juntos, ¿no? Acá dice, nada hacía sin llevarlo consigo, pero ¿dónde estaba, no? Yo ya tengo aquí mi pregunta. La pregunta en mente y escrita en mi texto, apreciados maestros, yo voy a leer. ¿Ok? Así voy a leer. Eso es lectura con propósito. Si yo leo así, 1, gano tiempo. 2, tengo la pregunta ya lista para poder ser resuelta. ¿Ya? Y entonces veo aquí, dice, nada hacía sin llevarlo consigo. Si era día de pesca, se iban los dos mar adentro. El hermano grande metido en el agua hasta los muslos. El pequeño, aquí está la respuesta, mira, el pequeño encaramado en su oreja. ¿Qué era encaramado? Uy, me olvidé. El pequeño, ¿qué? ¿Dentro de su oreja? Encaramado me puede sonar dentro, inmerso, adentro. No, cierto. Nosotros vimos hace unos instantes, encaramar significa que está cabalgado, encima, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el lugar donde estaba el hermano menor cuando iban a recolectar comida? El pequeño encaramado en su oreja. Aquí yo tengo mi respuesta. La voy a subrayar.
¿Cuánto tuve que leer para contestar esta pregunta básica de búsqueda? Tuve que leer, apreciados maestros, 3 párrafos. 2 párrafos y medio. Profesor, pero usted no ha leído todo. ¿Cómo sabe que esa es la respuesta? Ah, bueno, esta es mi alternativa, ¿no? Esta es mi propuesta. Aquí está. Obvio, voy a leer más. Voy a leer más. Pero por lo menos ya tengo una idea ganada. Y si me voy, y si yo me voy a las, y si yo me voy a las alternativas, tengo esta, veamos, aquí. ¿Dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? ¿Dónde estaba? En la oreja de su hermano, en la alforja, encima de la cabeza de su hermano. En la oreja, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuánto tuve que leer para eso? Tuve que leer 2 párrafos y medio para saber la respuesta a la primera pregunta. Profesor, ¿es así de fácil? Es así de fácil en las preguntas que obedecen a la búsqueda, ¿cierto? Ahora, la búsqueda tampoco es, hay que saber buscar, tampoco es tan fácil. En este caso, pues, es porque estaba en los primeros párrafos. Pero ¿qué pasa, profesor, si está al final? Bueno, tengo que leer y lo leeré siempre con la pregunta en la mente. Y si es una pregunta, alternativas y pueden estar dispersas, bueno, las escribo las alternativas y con esas alternativas voy avanzando en el texto. Así, gano tiempo, leo con propósito, marco seguro. ¿Sí? Entonces, es así como yo te voy a enseñar en el curso de nombramiento docente a poder trabajar, ¿ok? A poder buscar las alternativas correctas con diferentes ejercicios que hemos podido nosotros desarrollar en este curso. De acuerdo a la tipología textual, vienen las preguntas y vamos a clasificar las preguntas para ir al texto y poder responderlas. ¿Ok? Por mí, de verdad que estoy bastante animado de poder ayudarte en esto y que tengas un examen de nombramiento docente exitoso, mis estimados maestros y maestras de inicial y primaria. Y mucho más que compartir, por supuesto, mucho más que compartir con todos ustedes, mucho más que compartir, pero será seguramente en el curso o en alguna otra oportunidad. Ya, y es más, el PPT se lo voy a dejar a la maestra para que ustedes puedan seguramente tenerlo y poder ver si le es útil. El conocimiento está para poder compartirlo, apreciados maestros y maestras. Muchas gracias, maestro Eduardo también. Ahí está, entonces, gracias. Gracias, maestra.
en el curso de capacitación y no te pierdas de toda la información que estamos brindando para todos ustedes, colegas. He dejado un link para que te agregues al grupo y dentro del grupo te vamos a brindar toda la información. ¿Ya? Los que están interesados, ya estamos para poder ayudarlos. Muy buenas noches a todos. Bendiciones, muchas gracias.